buenas tengan a todas las personas que me siguen en mi página de YouTube. Hoy nos encontramos en un pueblo que se encuentra en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, que se llama San Esteban Ataclauca y pertenece al municipio de Tlaxiaco. Le damos gracias a la autoridad municipal de San Esteban Ataclauca por habernos dado el permiso de grabar este bonito pueblo y ojalá les guste el video y lo compartan. Yo anda qua taza vindi suwe ni bilu buena chenya página YouTube kumi oranya ki bichi batsinda taba San Esteban Ataclauca inyu luati distrito antis nu yo viranya Mixteca Alta veo cantuira da qua taza viwecha kumi chuyon nya pena kushira nyu luo nya chan ara permiso antata ve nyu luo nyo kwa anda qua taza viwera ta tun chiki kwa weni nya nyu luo no to ka na yo wa ya wen nyu luo ku nu weni nya ko weni disiri banjo aji disi ko buena hora nyowa anda kani no weni taba njiki batsi weni kaka no weni ani ya weni ti suara kunya ki weni nyolo ora bancho aje nyolo taba kanto tu in zona arqueológica kachi chanta kani ora nya ti suaga no nyolo nya no kanto zona arqueológica kachi nya chanta kani ora buena ku venda taba veri chika vira ni chanya kusana inga video kunda taba vera ku ve chikara nyoni wanda kani no weni arta tsa weni che weni nya video yo.
no estoy trabajando. Y este sábado menos. Hasta el otro sí ya. Sí, así que bueno. ¿Ya no empezó? Sí. Sí. Sí tengo más. Ah, vinieron a grabar. Sí, venimos a grabar un poquito acá. Colchoncito. ¿Qué onda, mil amores? Échenle, porque largo camino te espera. ¿Sí, pues? ¿Una nomás o dos? Una nada más. Sí, porque él no toma todo esto. Una cuacho y Córtalo ya, lo corten grabando. ¿Ah? Córtalo ya. 80 se cobran por algo. Nazario compró, sí, porque el otro día el tío Lázaro de encima no, Está muy buena, ¿eh? Se lo recomiendo para que vengan a tomar pulque acá en Ataclauca, San Esteban Ataclauca. Llévatelo todo. ¿Cuánto antes cuando iban a ir, ¿si puede ganar? Híjole, un mililitro en mi pan de voy a contactarte y es que ya ni mi tío. Ajá, sí son 3 completos. A completándole este y ese. Con gente de aquí, Tishiria. Pero yo 12 vi. ¿Acuso? ¿Acuso? Yo vas a ver cómo bendición. Son Esteban Ataclauca, todo un chiqui vas a ver ni que suara cuña. No ven ni un lugar ña, van yo así tu dicina. Yo vas a ver nada, vas a solo ña. Yo ña. Ni tu ña si condiciona. Da quan dicina era van yo así dicio. Un gabichi ini ña, ini yo ara. Van yo ña, que don dicio por ña. Saca ni nube, todo un chiqui vas a ver ni que suara. Déjalo, hijo. Ángel, déjalo por favor. Mira, que llegaron.
Ángel. Ninga teno ninga tu hin puta koso indisya. No tenés cada gana de contento año, bueno, gané. No che, pues yo ana contento de ana. Acá pero año ni. Yo show bien. ¿Vas a tomar pulque? Sí, Algo, dice. ¿Más? Ya no. Esta piedra tenía un valor más o menos de el presidente que estuvo en el 99, le estaban dando un tráiler nuevo y el presidente dijo que no es mejor que quede como museo esta piedra aquí, por eso lo hicimos el trabajo para que se quedara la piedra aquí enterrada, ¿sí? Y así estuvo, por eso es que esta piedra es una reliquia que tenemos aquí en el pueblo. ¿Y en qué año lo encontraron más o menos? Como más o menos en el 85 lo bajaron. ¿Bajaron? Porque esa piedra estaba en el cerro de allá de acá, en ese donde está esa casita, ahí estaba esa piedra, lo bajaron, lo traían cargando y aquí lo dejaron. Aquí lo dejaron. Aquí se quedó esa piedra. ¿Y usted no sabe si hay una zona arqueológica acá, cerca? Ah, sí, está uno allá, hasta allá. ¿Sí? En esa montaña hay una zona donde todo está, lo arreglaron todo, está ahí. Igual con figuras así. Con figuras así. ¿Qué montaña es la que...? Ese cerrito que está ahí, donde está ese tierra colorada, así, de este lado está. Ah, ajá. Ahí está ese museo. ¿Y ese lugar cómo se llama? ¿O cómo lo conocen? Lo conocen por Murallita. ¿Murallita? Sí. Sí, a lo mejor por eso está esta piedra cerca, pues algo Sí. tiene que ver y Aparte de eso está la muralla, ese cerro alto de allá arriba. Ajá, ¿y ahí qué hay allá? Hay muchas cosas arriba. ¿Muchas cosas? Así hacen la fiesta de Pascua. Ellas celebran la fiesta de Pascua. Ajá. Llevan banda, llevan comida, llevan todo allá arriba de ese cerro. Más que esto, la pandemia y no se hizo nada. Ajá. ¿Puede explicar en mixteco? Si habla mixteco, ¿no? Poquito. Poquito. ¿Puede explicar un poquito más sobre la piedra, aunque sea poquito? Ajá. Bueno, yo ya único nani yo no puedo nani ni que do ni cuando abuelo yo no ni que do la cuenta museo ni que do no ya yo vengo ya. Eso es todo. Está bien, sí. ¿Y usted cómo se llama? Margarito Aparicio. Originario de aquí. Pues muchas gracias por dar la información de esta piedra, porque ahorita que me está usted diciendo, sí se ve que tiene unos signos acá. Por eso a lo mejor el señor que decía que le iba a dar un trailer, tiene mucho valor, pues. Ajá. Tiene valor y tiene pues por eso dijo el presidente que estuvo, dijo no, dice. Y eso lo querían para un museo, para no sé dónde le van a llevar. Sí, tiene mucho valor, por eso le estaban ofreciendo eso, pues. Y qué bueno que ustedes no se lo vendieron para que se quedara acá con el pueblo, porque si no luego estas reliquias o cosas antiguas luego se van a otro lado y para que regresen pues es muy difícil, pues. Sí. Ajá. Por eso lo plantamos aquí, se hizo la base, se plantó esa piedra ahí y ahí está. No, sí. Pues muchas gracias por darnos la información, ¿sale? Sí, sale. Mi nombre es Cristina Bendaña Sandoval, soy originario de Yucuji, San Esteban, Atatlauca. Y ¿cómo se llama? Me dedico a vender pulque, que es es cultura más que nada el pulque, y se va rescatando en los pueblos originarios. Es muy bueno el pulque. Por las personas que no conocen el pulque pueden consumir. A veces es medicinal, y en los tiempos de más adelante va a ser más medicinal el pulque y va a estar más caro, porque ahorita se está perdiendo la tradición y la costumbre de sembrar maguey, ya no lo trabajan y todo eso.
Entonces es la bebida que quizás en el mercado lo van a encontrar más caro. El pulque, soy productora y compradora también, compro también el pulque, pero sé raspar el maguey, sé en qué tiempo ya está bueno para calar y todo eso. Son 3 clases de maguey que hay en la Mixteca Alta. Está el verde, el maguey verde amarillo, que su pulque es variado también, tiene, ¿cómo le diré? Tiene un sabor diferente. El pulque del maguey negro, que es verde negro, ese tiene un olor, pero ese olor es el mismo del maguey, no es otra cosa. El pulque del maguey verde es otro sabor, es más suave. El maguey blanco, es que todo el mundo, ¿no? En la ciudad de Tlaxiaco todo el mundo quisieran el pulque del maguey blanco. A lo suave que está les gusta a la gente. Dice que entre el verde y el blanco, el pulque del maguey verde cae pesado y el pulque del maguey blanco, de ese no. Y tienen razón porque sí hay variedad de maguey, sí tiene mucho que ver en esas 2 clases de maguey. Y pues es todo lo que les puedo explicar del pulque. Yo quisiera invitar a todo mundo, los que ven la tradición de aquí de Atatlauca, que vinieran acá en el municipio Xistianquis, es los días domingo, que vengan a consumir el pulque. Lo que van a encontrar en el mercado es pulque, durazno, manzana, verduras. Regularmente lo trabaja aquí en las comunidades. Bajan todo tipo de verduras. Y ahorita regularmente ya está el durazno, manzanas también hay bastante. Que vinieran, se dieran su vueltacita y visiten a San Esteban Atatlauca. Y es uno de los pueblos originarios. Y pues esa es mi invitación, que vinieran a consumir lo más natural que puedan encontrar en el mercado. Por eso, vecinos, es importante que se reporten mañana, ya que la mayoría de ustedes ya cuenta con su respectivo folio, solamente presenten y con estos requisitos ustedes pasarán inmediatamente a la aplicación de esta vacuna. Por eso el día de mañana empieza la realización. Está muy cargado, mírate. Con una tengo ya para caerme aquí. Pues yo sirvo para tomar. Espérate.